¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Bien, señor. Buenas noches. Mi saludo a la teleaudiencia. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Vamos a hablar de lo político. Acaba de ser confirmado Nicanor Duarte Frutos como el próximo titular de Yacenetá, como de hecho estaba previsto. Mario Abdo Benítez dice es el encargado de la transición. Pero finalmente estamos hablando de alguien que se va a quedar como titular de Yacenetá al no poder ocupar su banca. Bueno, y con eso definitivamente cae lo del juramento de Nicanor Duarte Frutos. Queda Mirta Bucinski como senadora, queda Rodolfo Friedman como senador, pero digamos, es un capítulo de esta historia que todavía no va a acabar, que termina una página. Pero ¿qué pasa ahora el 15 de agosto cuando Cartes deja de ser presidente de la República? Y quienes defienden que constitucionalmente va a estar habilitado a partir de ese momento, defienden que el hombre pueda jurar. Si bien se le cierra una puerta gigante a Horacio Cartes, ¿intentará o no el presidente de la República jurar como senador activo después del 15 de agosto? Prácticamente una cuestión imposible, podría uno decir, a esta altura. Y por supuesto que vamos a analizar también el fondo de esta cuestión, la negociación que hace Mario Abdo Benítez, otorgando a un lugar donde se tenía en los últimos años al menos a gente muy técnica, Sí. un rol político, un expresidente de la República que va a tener la conducción de la entidad binacional Yacenetá como una negociación estrictamente política, hay que decir. Sí, el último cargo que tuvo Nicanor Duarte Frutos en la parte pública fue ser embajador en Argentina. Había renunciado a la embajada en Argentina justamente buscando primeramente la reelección presidencial, si es que se daba lo de la enmienda. Al no salir eso, él se candidata a senador, casi en la misma sintonía que Horacio Cartes, pero siendo adversarios de Horacio Cartes. Él formó parte de este gobierno, hay que decir, al ser embajador del gobierno de Horacio Cartes en Argentina, y posteriormente llegaron las críticas cuando él dejó esta embajada. Ahora va a ir a Yacyretá. Él tiene, de hecho, una relación bastante fuerte con Argentina. Y bueno, es por eso que entre las dos binacionales, tal vez, si es que formó eso parte de la negociación, como dicen algunas versiones, tal vez por eso se habría inclinado hacia Yacyretá y no hacia Itaipú, por ejemplo. Sí, señor. Hoy es uno de los temas que vamos a tratar en esta edición de AM, pero la primera parte del AM de hoy queremos dedicar a una persona que ha tenido una incidencia incalculable en la prensa paraguaya, una persona que ha construido sobre la base del periodismo combativo, sobre la base del periodismo que podrán muchos criticar, pero que sin embargo ha sido un contrapoder tremendo en momentos complicados de nuestro país y hasta último momento las luchas que tienen que ver con la enmienda constitucional, las luchas que tienen que ver con aquellos presidentes que han buscado entrar por la ventana de alguna manera a la presidencia de nuevo de la República o a la senaduría activa. Este hombre que estamos viendo en imágenes, Aldo Acero Zucolillo, falleció a los 89 años y falleció de una manera tremenda, retirándose del diario, caminando, yendo hasta el sanatorio como para poder ser atendido a consecuencia de un ACV, trabajando hasta el último día de su vida y con una incidencia tremenda en la democracia paraguaya. Repito, independientemente a lo que uno pueda construir alrededor de la imagen de Acero Zucolillo, es mucho más, creo, lo que aportó para la democracia paraguaya, para la prensa paraguaya y su independencia en general, que lo que cualquiera pueda poner como una crítica a su trabajo periodístico. Un hombre extremadamente influyente e importante en la historia reciente de nuestro país. Es por eso que se generó tanto en torno a su fallecimiento y siempre se generó mucho en torno a cada paso que daba este hombre, Aldo Zucolillo. Yo decía en las redes sociales el hombre más influyente del Paraguay y me reafirmo. Y no es que suelto algo basándome solamente en percepciones, sino que también uno puede ver consultoras que año a año van cerrando el ranking de las 10 personas más influyentes del Paraguay. Y Zucolillo, si no es el número 1, es el número 2 todos los años y desde hace mucho tiempo. Ese es Aldo Zucolillo, un hombre que marca, como dice el Zócalo, una era. Habrá un antes y un después, sin dudas. Uno puede estar de acuerdo o en contra de él en varios capítulos de nuestra historia, porque fue protagonista de muchos capítulos.
generó un imperio mediático que tal vez sea uno de los medios más importantes también de nuestro país. Además, como un empresario, un hombre muy poderoso. Recordábamos la vez pasada un artículo, imagínense, un artículo de nuestra Constitución, según dicen las personas que estuvieron en los debates a la hora de elaborar la Constitución Nacional, fue pensado en ese hombre, para anular su posibilidad de candidatarse a la presidencia de la República. O sea, imagínense que la redacción de la Carta Magna de nuestro país tuvo en cuenta en un artículo solamente anular las chances políticas de esta persona. Estamos hablando de un hombre muy, pero muy importante y sin dudas, un antes y un después del 14 de julio. Y hoy va a estar con nosotros Roberto Sosa, un periodista que lo ha acompañado durante mucho tiempo a lo largo de estos años en el diario ABC Color, y con él vamos a hablar, por supuesto, de cuál es el legado que deja su colillo y sobre todo cuál es el camino a continuar a seguir a partir de ahora ante su ausencia. Su hija Natalia ha tomado la conducción ya de sus medios desde hace unos buenos años y de alguna u otra manera, lejos de lo que muchos piensan, es definitivamente la continuidad de un estilo de periodismo, de una forma de hacer periodismo, que hoy vamos a hablar también con Roberto Sosa en esta edición de AM. 8:09, ya estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y nos acompaña en esta parte del programa Roberto Sosa, periodista del diario ABC Color. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, Santi, a pesar de esta situación bastante particular que estamos viviendo, pero bien fuertes, con mucho ánimo. Vos sabés que, Robert, ayer me pasaba escuchando la transmisión de Cardinal y mencionaba, nomás conversaba con los compañeros, eso que se escuchaba por parte de corresponsales, por parte de periodistas, por parte de gente que está encargada de cerrar la edición del diario, chofer, incluso escuchaba en un momento su declaración, eso no se construye con otra cosa que no sea con el carisma que uno vaya a tener. ¿Quién es Aldo Sucolillo en el contacto directo con sus periodistas? Bueno, yo, Santi, creo que es importante decir siempre, y esto lo insisto mucho, que cuando hablamos de un profesional, primero hay que ser una buena persona, una gran persona. O sea, si uno quiere ser un buen periodista, tiene que ser una buena persona. Si uno quiere ser un gran profesional en cualquier área, tiene que ser buena persona. Yo creo que Aldo Sucolillo, en el trabajo que él hizo, reflejó eso. Él era un hombre sencillo, una persona cercana. Si hablamos internamente, era un hombre que compartía todo con el personal. Un hombre que desde el inicio de la empresa construyó desde abajo cada uno de los departamentos que componían la empresa. Él es un gran innovador, para empezar, y fíjate vos que cuando crea ABC, empieza en una competencia con el diario La Tribuna, que en ese momento tenía la hegemonía. Es como que hoy surja un nuevo diario y diga, ABC es mi objetivo, lo voy a destruir ABC. Entonces, ¿qué hace Sucolillo? Tenía La Tribuna, el mando, el control del sistema de distribución. Entonces Sucolillo crea su propio sistema de distribución como parte fundamental, base de la estrategia de competencia que se iba a generar a partir de ese nuevo medio. Te cito nomás un pequeño detalle porque él compartía con todo el personal, conocía a cada uno por su nombre, sabía qué rol desempeñaba cada uno y estaba al tanto de las necesidades de cada uno de los departamentos de la empresa. Estoy hablando concretamente del diario porque es el lugar donde más años estuvo. Por supuesto, la ampliación hoy de otras plataformas o medios, como nosotros preferimos llamarlos, exige también, ir abriéndonos en ese conocimiento, en esa praxis, en esa forma de manejar una empresa, pero él, digamos que ese relacionamiento lo construye en el día a día, con la cercanía, con la preocupación, con estar al lado de cada uno de los que trabajaban con él. ¿Y dónde vieron sobre todo ese liderazgo suyo? Porque tuvieron momentos complicados. Recordaba que ayer escuchaba parte de la transmisión y en un momento decían cuando los periodistas deciden escribir algo respecto a la línea editorial del diario con relación a Lino César Oviedo, por ejemplo. Sí. Y ustedes van, le dicen a Sucolillo, nosotros tenemos este pensamiento y cómo reacciona él y cómo van notando el estilo de liderazgo que fortalece de alguna manera a cualquier periodista, Robert. Si vos te fijaste hoy en el editorial, Santi, lo que hizo ABC fue ratificar
cada uno de los ideales que marcaron el rumbo de ABC durante los últimos años. Y el pilar fundamental fue la defensa de la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, la libertad de prensa. Porque él estaba convencido, y nosotros estamos convencidos de eso, que la libertad de prensa es fundamental para consolidar cualquier proceso democrático. Entonces, ¿cómo construye él ese liderazgo que vos estás mencionando? Y en los momentos de crisis, ¿cómo se nota eso? Él construye eso en base al respeto de la opinión de cada uno de nosotros, no solamente el respeto de la opinión de todos. Yo te aseguro, Santi, que si hoy estuviese o pudiese leer todo lo que se dijo de él en las redes sociales, todo lo que dijeron los detractores, él estaría feliz. Aquel que lo conoce sabe que a él le gustaba la discrepancia, la discusión. Él nunca quiso un colaborador que esté solamente para decirle sí. Le gustaba mucho la discusión y pedía mucha discusión. Y construye ese liderazgo, primero, respetando el trabajo de cada uno. Y segundo, construye ese liderazgo en los momentos de crisis, tomando la posta. Cuando él personalmente se hace cargo de muchas cosas que ocurren y muchas posturas o líneas editoriales que el diario da a conocer. Entonces, él asumía personalmente ese liderazgo, él se arriesgaba ante su pensamiento y su posición y lo sentaba en los editoriales como ustedes podían leerlo en forma diaria en ABC. En todo este tiempo que te tocó compartir con él muy, muy de cerca realmente, Robert, ¿cuáles fueron las discusiones más importantes que tuvieron y sobre qué episodios en particular? Discusiones se generaban permanentemente, Santiago, muchas discusiones. Eso mucha gente puede decir es mentira, él venía y dictaba directamente, bajaba línea y chao, nadie le podía discutir. No es cierto, nosotros participamos en muchas discusiones y cuando hay temas muy polémicos, siempre nos convocaba a pedirnos nuestra opinión. Pues yo creo que un buen periodista tiene que saber escuchar, tiene que saber entender, prestar atención a los demás y ser abierto a la discusión. Entonces, esas discusiones se daban, eso no es mentira. Por supuesto, él tenía una línea editorial, uno podría estar o no de acuerdo. Hubo momentos, como todo ser humano puede tener errores y aciertos. Un momento muy difícil fue el que ayer compartíamos un poco con muchos de los colegas que comentaban aquella experiencia que tuvimos en la era Lino César Oviedo, donde no estábamos de acuerdo, muchos periodistas. Yo fui uno de ellos. Yo firmé un comunicado que fue publicado en el diario ABC en su momento en contra de la línea editorial del diario. No por eso él dejó o prescindió de algunos colaboradores, al contrario, él pedía que se opine dentro del diario y convocaba periódicamente a los periodistas en la redacción pidiéndoles que sienten una opinión sobre cada uno de los temas que tenían dentro de sus áreas de cobertura. Esa era una práctica común. O sea, yo creo que sería muy difícil encontrar a alguien que te pueda decir que eso no es cierto, por ejemplo. Una de las cuestiones que se construyó siempre respecto al perfil de Zucolillo tiene que ver con la obsesión por la alternancia. Y sí tenía una incidencia política y una incidencia editorial metiendo palo al gobierno que esté y al candidato del gobierno que venga, porque siempre veía como positivo para el país el que exista una alternancia política. ¿Eso era efectivamente así? ¿Lo sentían ustedes en su discurso, independientemente a lo que cada uno pueda creer y hacer posteriormente, Robert? Mira, yo creo que la alternancia por la alternancia no era como que un objetivo, digamos, indiscutible. O sea, me parece que en su momento, cuando se tiene una visión del Partido Colorado que estaba llegando a una instancia, digamos, bastante complicada, está acá Nicanor Duarte Frutos, justamente cuando cae el Partido Colorado del gobierno, se genera esa discusión de la necesidad de tener una alternancia en el poder. Yo, la verdad que el problema que yo a veces tengo con esto, Santiago, es que estoy hace 25 años en ABC, 10 años trabajando muy de cerca, digamos, con el director, con la directora, con Natalia Zucolillo. Es muy difícil recordar los detalles de cada cosa que se va discutiendo, porque todos los días se van presentando Hay temas. cosas que quizás adentro ya no ves.
hay cosas que a veces es tan dinámico que uno no puede recordar los detalles. Claro. O sea, para mí es imposible porque digamos, la discusión era permanente. Pero sí en su momento yo creo que fue claro, se tuvieron líneas editoriales sumamente claras de optar por una alternancia en el poder. Yo creo que la alternancia más que nada en el sentido de permitir que ese cambio de gobierno genere un sistema de control que finalmente, a mi criterio particular, y esto lo digo y me hago cargo, ¿verdad? Fracasó finalmente. ¿Por qué crees que fracasó? Y creo que fracasó porque un candidato como Fernando Lugo generó muchas expectativas y al final creo que esas expectativas estaban muy altas. Lo que se vio no era lo que se esperaba y lo que se veía venir era muy temeroso, a mi criterio. Yo no quiero hablar por la línea editorial del diario porque vos sabés que muchas veces la compartimos y otras veces no. Claro. ¿Cuál era el relacionamiento de Sucolillo con el poder? ¿Tenía un contacto directo con presidentes de la República? ¿Seguía manteniendo un contacto directo? Ahora, me acuerdo el último episodio con el mismo Mario Ferreiro, donde Sí. carta de por medio se comunicaban y Sucolillo le decía, vos sos mi amigo, yo te quiero mucho, pero esto va a seguir siendo de esta manera. ¿Cuál era su relacionamiento con el poder directamente, Robert? Y la relación siempre fue de mucho respeto, Santi, porque la verdad que todos los actores políticos pasaron por el diario ABC, sea en momentos digamos, de festejo, de aniversario del diario o en otros momentos previos a las elecciones, a las internas. Siempre hubo contacto directo de Sucolillo con los actores políticos. Pero mira que es muy difícil hablar de esto porque cuando él habla con alguien, nosotros no participamos de esas reuniones. Yo no sé qué se dice en esas reuniones, no sé en qué términos se desarrollan. He participado en reuniones, por ejemplo, con Fernando Lugo en su momento, y tenemos incluso una grabación de una entrevista que le hicimos a Fernando Lugo antes de ser presidente. Él fue a visitarnos al diario y el mismo Sucolillo le hacía muchas preguntas a Fernando Lugo. Pero yo sé que siempre hubo contactos con todos, o sea, la apertura siempre fue para todos, pero con la claridad de la postura que posteriormente uno podía leer a través de los editoriales. O sea, yo puedo estar contigo sentado acá discutiendo muchos temas respetuosamente, pero al momento de sentar postura yo tengo una página donde digo lo que pienso respetuosamente. Robert, ¿qué le queda a ABC de aquí en adelante? Porque convengamos que, aunque muchos quizá no hayan tenido el momento en el que Natalia asume la dirección, que ya lleva un buen tiempo dentro del diario, trabajó con su papá de manera directa. Conoce gran parte de lo que el papá pensaba y cómo manejaba el diario. ¿Ustedes esperan algún cambio importante o consideran que en líneas generales todo debería mantenerse de la misma forma? Pues yo particularmente creo que no va a cambiar la postura de ABC. O sea, para aquellos que piensan que ABC va a arriar sus banderas, sus ideales, creo que están muy equivocados. Natalia Sucolillo viene trabajando hace aproximadamente 10 años, y puedo equivocarme, quizás sean más, en el diario. O sea, está dentro del diario, acompañaba a su padre, acompañaba los procesos internos del diario. No hay que olvidar que Aldo Sucolillo, cuando crea ABC Color, tenía aproximadamente la edad que tiene hoy Natalia Sucolillo. En eso yo siempre le digo a la gente a manera a veces jocosa, le digo, mira, Natalia tiene 10 años de ventaja sobre Aldo Sucolillo. O sea, tenemos que ver lo que va a pasar en el futuro en cuanto a los desafíos más bien que son estos que estamos afrontando hoy, de multiplataformas, de diarios impresos que se van reduciendo. Esa es una realidad, de cómo nos vamos posicionando a través de otros medios, las redes sociales que han tomado fuerza. O sea, esas son discusiones permanentes dentro de un medio como ABC. Y en cuanto a, digamos, el manejo interno, hay toda una estructura. O sea, hoy ABC se maneja absolutamente de manera, digamos, independiente en cuanto a los periodistas que tenemos una responsabilidad. Yo te cuento, en estos días en que lastimosamente ocurrió esto con Aldo Sucolillo, no estaba el director, no estaba la directora, y los que manejan el diario en el día a día éramos nosotros. O sea, hoy hay un jefe de redacción que es Armando Rivarola, él tiene a su cargo el digital del diario también, yo tengo a mi cargo el canal y la radio, y cada uno de nosotros sabemos el trabajo que estamos cumpliendo. Por supuesto, cuando hay
cuestiones, digamos, que son fundamentales que hay que decidir, hacemos las consultas correspondientes, pero en el día a día, en el trabajo cotidiano de elaborar contenido, de dar indicaciones, de elaborar las tapas, de priorizar los temas, en realidad lo estamos haciendo los responsables que estamos hoy al frente de las diferentes plataformas del diario. ¿Y quién, por último, Robert, ¿quién crees que va a quedar con esa visión que era un poco por arriba del diario, que venía y decía, en Alto Paraguay faltan caminos, esto está pasando en tal lugar, demos apoyo a tal agricultor en tal zona, que digamos era un poco parte del perfil que sobrevolaba el diario y venía de repente con temas que eran muy propios, muy suyos, pero que terminaban convirtiéndose en cuestiones de debate? Y bueno, yo creo que esa responsabilidad la va a tener que asumir Natalia Zucolillo. Y esa responsabilidad la tenemos todos los que estamos colaborando y trabajando en un compromiso con la empresa. Es difícil reemplazar a una persona con tanto carisma como era Aldo Zucolillo. O sea, Aldo Zucolillo no tiene un sustituto. Natalia Zucolillo no va a ser Aldo Zucolillo. Natalia Zucolillo va a ser Natalia Zucolillo. Y nosotros también, a partir de esta experiencia que vamos a tener que empezar a construir, digamos, un nuevo sistema de trabajo. Hoy tenemos la base, pero lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, en colaboración con todos los que hoy tenemos esa responsabilidad de llevar adelante el medio. Robert, gracias por acompañarnos, mucha fuerza a todos los compañeros de ABC. Como decía, se sentía en cada uno ese dolor por haber perdido a Zucolillo, y eso es algo que no se paga, eso es algo que no se compra, es algo que se construye, y creo que quedó en evidencia también después de todo esto que sucedió. Así que mucha fuerza para todos, Robert. Te agradezco muchísimo por la invitación, gracias por las palabras, y no me permitís dejarle una pregunta a Nicanor. Por favor. Discúlpame sea tan atrevido. Sí, claro, por favor. Con Nicanor llevamos no una amistad, pero una cercanía, porque mi hermano trabajó mucho con Nicanor. Sí. Y se aprende mucho con él. Sí, es interesante. Sí, es muy interesante discutir con él, es muy interesante escucharlo. Pero Nicanor Duarte Frutos puso en el mismo nivel la discusión, a mí me votó la gente y por eso yo tengo que jurar. Y hace rato que yo le voy a llamar seguramente en el transcurso de la semana para discutir más profundamente el tema, pero a mí me gustaría entender cómo se puede negociar el voto de la gente por un cargo, que es el que él hoy está asumiendo. Y le digo esto a Nicanor, ¿por qué? Porque si yo hubiese sido su votante, me sentiría estafado en este momento, porque yo le voté para un cargo y él está negociando otra cosa a cambio de eso. Entonces, le dejo un poco de esa consulta también a Nicanor Duarte Frutos. Robert, gracias por acompañarnos. Bueno. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, Nicanor Duarte Frutos con nosotros en esta edición de AM, futuro titular de la entidad binacional Yacyretá. Venimos en un minuto. 20:28, ya estamos en vivo a través de Noticias Paraguay. Está con nosotros el doctor Nicanor Duarte Frutos. Me liquidó ayer porque una palabra dije mal en guaraní. Una palabra nomás dije mal y me envió ahí un audio mandándome a la China por eso. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Un placer estar contigo, con la teleaudiencia. Doctor, la ñeja la guaraní. No, importante eso. El guaraní es una lengua oficial. Sí. Yo te voy a contar una anécdota. 20 de abril del 2003. Sí. Y me eligen presidente de la República y Telefuturo le tenía a mi mamá. La tarde en que me eligen presidente de la República. Y recuerdo bien que Óscar Acosta le dice a mi mamá, que vive todavía, 83 años tiene mamá. Y mamá, qué feliz ha de estar doña Analita, tu hijo habla tan bien el guaraní, dice. Y le responde mi mamá, a la castellano, la guaraní, pero vamos a aprender eso. Sí, totalmente. Doctor, vos sabés que eso que mencionaba Robert antes de irse, era algo que me venía haciendo ruido en la cabeza en este tiempo. Y decía, ¿cómo va a construir Nicanor su discurso para con sus 80.000 electores sin que se interprete como el tomar un cargo que le ofrece Mario Abdo Benítez, que conversa y negocia con el presidente electo,
por encima de esos 80.000 votos de la voluntad popular. ¿Cómo queda el electorado, doctor? Primero le escuché a Roberto, que es un gran amigo. Su hermano trabajó conmigo mucho tiempo, Ángel Sosa, y me parecía una contradicción lo que sostenía, porque justamente Roberto y ABC Color, yo respeto la libertad de expresión, son los que sostenían todo el tiempo que yo no podría jurar que nunca podría ocupar mi banca de senadores. Y resulta que ahora se pregunta él qué va a pasar con la voluntad popular. Justamente esa voluntad popular fue ignorada, esa voluntad popular fue devaluada y despreciada, de modo que finalmente me escamotean la banca que me corresponde. Yo no puedo hoy renunciar a nada. Acá no hay renuncia de una banca por un cargo. No. Primero, la banca no la tengo. Segundo, ni siquiera es una banca en expectativa. Es una banca usurpada, aplaudida por ciertos medios y que luego, en un acto de arbitrariedad, de injusticia y desconocimiento de la voluntad popular, le cede a una persona que no fue electa ni proclamada. Luego, yo no tengo la banca, ni siquiera es una banca expectativa, padezco de una gran arbitrariedad, porque no solo me negaron a mí a ocupar una banca que la ganamos legítimamente, sino justamente hay una burla y un desconocimiento de los más de 75.000 votos que tuvimos en las internas coloradas en un movimiento independiente. Entonces, interín nosotros podamos construir los votos, porque yo conozco esta película, porque es la segunda vez que estoy pasando, hace 10 años que me persiguen, hace 10 años que buscan mi proscripción política, y es la segunda vez que veo esta película, conozco el libreto, y creo que podría tener el mismo final de la primera película. Entonces el presidente me pide que yo contribuya, colabore, interín, como yo le dije al presidente Mario Abdo Benítez, voy a seguir disputando la legitimidad de la banca. Yo no estoy renunciando a una banca, porque se renuncia a lo que se tiene. Y vos no vas a ir a decir, yo soy parte de esta banca, asumo esta banca. No, no puedo. No puedo si la banca, inclusive, ni siquiera dijeron, no, esperemos qué pasa después del 15 de agosto y dejemos esta banca en expectativa. No convoquemos a Mirta. No, convocaron y entregaron mi banca. O sea, mi banca ni siquiera está en expectativa. Y yo soy un hombre político, soy un hombre de Estado. Me formé en la administración pública y en la vida política. Y el presidente, agradezco la confianza del presidente Mario Abdo Benítez, somos movimientos aliados y voy a estar con el presidente, siempre dije, sin banca o con banca, porque el presidente Mario Abdo Benítez representa también una idea, no solo un electorado, no solo una lucha, sino un pensamiento con respecto al Estado, a la reivindicación política, Doctor, el manejo de la participación popular, la lucha por los intereses comunes. Doctor, ¿y vos crees que esa lógica que vos mencionás en este momento es la misma manera en la que decodifica tu electorado? ¿Crees que en este momento tus 75.000 electores dicen, por de pronto más va a ir a Yacyretá? En realidad no es una actitud entreguista de Nicanor. No, entienden bien, que me pongan los votos. Yo tengo los votos y renuncio a Yacyretá y me voy ahí. Mi sueño es estar en el Senado, pero una arbitrariedad que no tiene límites, que fue aplaudida por muchos sectores, me impide estar en el Senado y representar los intereses plurales de la sociedad. ¿Por qué yo no tendría que aceptar la confianza del presidente Mario Abdo Benítez para ocupar un cargo muy importante en el momento que estamos viviendo en el país? Y no solamente ocupar ese banco,
ser portador de un permanente trabajo político y de gestión para legitimar y proyectar el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Y cómo vas a hacer para seguir peleando por la banca mientras sos titular de Yacyretá? ¿Cuál es el camino a seguir para pelear por tu banca? Estamos planteando una inconstitucionalidad contra la resolución que tomó Fernando Lugo. Una resolución, obviamente, de hecho ilegal, porque él sabía que esa resolución ya fue declarada inconstitucional en el 2012, cuando la Corte Suprema me da la razón y declara la inconstitucionalidad de la resolución de Tito Saguier en aquel entonces, que hizo el mismo procedimiento para convocar al amigo Jorge Céspedes. El pueblo sabe lo que yo estoy pasando, estamos sufriendo, yo tengo un profundo dolor en el alma, en el corazón, porque mira, Santiago, recorrimos 2 años el Paraguay, Gestauro, Asá, Cuarajiro, y cuántos amigos campesinos estaban con nosotros, y Zapatilla, Mimí, entero como Mundo Jopá. ¿Y qué voy a hacer si hay una arbitrariedad? Pero el problema, presidente, es que vos sabías que tenías ese impedimento desde un primer momento. Vos No. sabías que tenías un artículo constitucional que ya estaba en debate en la primera ocasión en la que te presentaste y no pudiste jurar. No, el debate fue resuelto hace 10 años. Yo disputé la banca sabiendo que había fallos de la Corte, declaración de inconstitucionalidad, habilitación de mi candidatura. No es que yo disputé sabiendo que nos iba a ocupar, porque eso sería estafar a la voluntad popular. Yo entro en la cancha como movimiento propio frente a 2 movimientos poderosos. Yo salto sobre la lista Sábana de cara a la sociedad, la segunda vez, pensando de que la discusión ya fue resuelta en el orden republicano por la Constitución, y Lugo también fue impugnado esta vez por Bancot. ¿Y qué pasó? Lugo acepta la resolución que la habilita y niega por segunda vez en el Congreso, se niega la habilitación que me permite ocupar la banca, que me permitió disputar. Pero bueno, esta es una historia. ¿Cierto que vos alguna vez, Nicanor, le tentaste, hasta le dijiste en persona a Fernando Lugo que se sume al Partido Colorado? Porque creo que en algún momento me dijiste algo así, pero no profundizamos mucho. ¿Vos querías llevarle al Partido Colorado a Lugo? Fíjate que él es sobrino de un gran colorado, Epifanio Méndez Fleita. Él es Lugo Méndez. Tiene raíces coloradas. Y sí, conversamos una vez a orillas del Jejuí, en San Pedro, sobre la posibilidad en la casa de un amigo, porque él me había comentado que estaba a punto de dejar el hábito, la sotana, y que se involucraría en la vida política. Entonces yo le dije que el Partido Colorado era un partido nacional, era un partido popular, era un partido social, y que ahí podríamos realmente reivindicar muchas banderas sociales, que éramos un partido de masa, un partido de las grandes mayorías, que hasta ahora nadie puede sustituir al coloradismo, nadie puede desplazar al coloradismo hasta ahora, inclusive 30 años de la transición, de su condición de partido de masa, de partido de las grandes mayorías populares. Y no se dio aquella vez lo de Lugo. No lo convenciste. Y felizmente, me parece. Pero lo dejaste correr después. Y sí, porque yo soy Fuiste creador de ese monstruo. Yo no digo que sea un monstruo, yo soy un republicano, he demostrado que soy un demócrata y que apuesto a la voluntad popular, a la soberanía popular, como modo de resolución de normas oscuras o grises para determinar quiénes van a ser los representantes del pueblo, quiénes van a representarnos, quiénes van a ejercer la autoridad representativa. Y eso lo he demostrado reiteradas veces. Y sigo sosteniendo la misma posición, aunque muchos amigos en el partido obviamente me reprochan con razón por haberle dejado que participe.
Conversaste con Mario Abdo Benítez, fuiste hasta su casa y en esa reunión en su casa, previo al viaje a Bolivia, se resuelve finalmente tu ida a Yacyretá, o en ese momento nació la propuesta de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo nació la opción Yacyretá? Porque yo recuerdo haberte preguntado ya sobre Yacyretá y sobre el Ministerio de Educación. Pero ¿en qué momento nace lo de la entidad binacional? Bueno, todo ocurrió en la conversación en La Paz. En realidad veníamos conversando con el presidente, pero siempre sostuve la esperanza de que podíamos tener los votos. El domingo o el sábado, cuando se hace el juramento, hubo una duda, se empezó a plantear lo que dice la Constitución, y en realidad se podría interpretar de otra manera, pero yo mismo en ese momento les dije a los compañeros que si hay una duda constitucional, no hagamos ningún procedimiento y que esperemos el momento para preservar el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, para preservar lo que siempre el movimiento Añeteté tomó como bandera, el respeto a la institucionalidad. Y bueno, y ahí probablemente, porque no atropellamos en el lenguaje más llano, que a mí eso no me gusta, tal vez ahí perdimos la oportunidad de jurar, y aunque juráramos en esas condiciones, no íbamos a tener legitimidad. Pero bueno, yo siempre, con muchos defectos, trato de respetar las normas y las reglas. Y sigo pensando que en algún momento puedo ocupar mi banca, mientras voy a colaborar con el presidente, porque en Yacyretá hay muchas cosas que revisar, muchas cosas que evaluar, y especialmente defender la posición del presidente Mario Abdo Benítez, que siempre sostuvo que la construcción del brazo Añacuá debe pasar por la aprobación del Congreso Nacional, porque en estos días escuché que el presidente supuestamente cambió de opinión. No, el presidente se mantiene en la misma posición que la maquinización del brazo Añacuá necesita de aprobación del Congreso. Lo que creo los periodistas o no identificaron o no se han dado cuenta es que esta nota reversal, Macri-Cartes, que ya tiene media sanción en el Senado, en su numeral B6, esta nota reversal autoriza a la entidad, al Consejo, a llevar adelante la maquinización del brazo Añacuá. O sea, si esta nota reversal mañana aprueba diputados, o en su momento la discusión sobre si el brazo, la construcción de Añacuá pasa o no pasa por el Congreso terminó. Pero en realidad la discusión con respecto al acuerdo en sí tiene que ver con el reconocimiento de una deuda que no tendríamos por qué reconocer. Tiene que ver con el porcentaje de consumo de energía del lado argentino, que lo compartimos casi en un 50%, cuando en realidad a nivel de consumo no existe esa paridad. Creo que ese es el debate principal respecto a el acuerdo Macri-Cartes. Y ese es un debate que nosotros ya tuvimos en el año 2006. Habría que ver si es sostenible la deuda cero, Santiago. Yo puedo decir muchas cosas, pero también hay que entender de que hubo una deuda inicial de 4.000 millones de dólares aproximadamente, y que el gobierno argentino en la dictadura y luego en la democracia, primero Videla y luego Alfonsín, a través de sendos decretos, llevaron la deuda de la entidad binacional a 18.000 millones de dólares, incorporando intereses. Esa fue nuestra gran discusión. Si fue un aporte, no se puede aplicar ningún tipo de interés.
y finalmente creo que la deuda queda 4.000 millones de dólares y va a pagar la deuda quien consume, porque quien consume es el que va a proveer los recursos. Si nosotros hoy consumimos 5%, Argentina 95%, en términos reales, el que va a pagar la cuenta es evidentemente el que consume. Lo que yo empezaría a discutir es ¿cuál es el futuro de la política energética, Santiago? Estudios de jóvenes que en estos días estuvo con, creo que en Telefuturo, con Estela, son jóvenes que están haciendo una investigación de la energía renovable, de la energía limpia, energía más desarrollo, y ellos hablan de que seguimos en este ritmo de crecimiento económico, de proceso de industrialización y el consumo de energía que aumenta 8% anualmente. Cada año el consumo del pueblo, incluyendo obviamente el comercio, las industrias que tenemos, hay un crecimiento del 8% anual del consumo de energía en el Paraguay. Entonces, en el año 2035, 34, 36, el Paraguay tendría ya déficit de producción de energía para sostener el consumo interno. Yo sin cerrar el caso Añacuá y esa discusión, veía hoy y tenía un análisis hecho por la Universidad Nacional de Asunción, por sus estudiantes, con relación de a la Facultad de Tecnología. No, estoy hablando de otro punto, de un pronunciamiento que hicieron declarando incluso personas no gratas para la Universidad Nacional de Asunción a los senadores que participaron de la sesión que aprobó el acuerdo entre Macri y Cartes. Y quiero mencionarte eso, antes lo tengo a Enrique. Enrique, adelante. Sí, solamente para trasladar una consulta al presidente Nicanor Duarte Frutos. Con estas proyecciones a futuros que se hacen, las negociaciones, las políticas que tienen que implementarse en Yacyretá, ¿cómo va a poder ejecutarse todo eso, siendo que el cargo de alguna manera lo está presentando como un interinazgo? Ya que si sale aquella acción a favor en la Corte Suprema de Justicia y hay números en el Senado, deja todo y va al Senado, ¿cómo quedarían esos proyectos a mediano y largo plazo en Yacyretá? Primero, yo no voy a Yacyretá para cumplir mi voluntad. Este es un realineamiento de actores políticos que ocurre en cualquier gobierno. Acá hay parlamentarios que inclusive renunciaron a su banca en un realineamiento político para cumplir objetivos de un gobierno. Renunció Bin, su banca, renunció Durán, su banca, justamente para trabajar por un objetivo que marca el presidente de la República. El hecho de que yo mañana salga de Yacyretá no implica, mire, que los procesos se interrumpen, porque los procesos no van a ser autónomos. Yo me voy a Yacyretá para cumplir las directivas y el pensamiento del presidente de la República. Yo puedo salir, yo tuve 3 directores de Yacyretá en 5 años. Primero fue Frete Escario, segundo fue Recalde y terminó Pulsarubi, y fue el momento de las grandes obras, fue el momento de la terminación de Yacyretá después de 20 años de atraso. No tiene absolutamente nada que ver que un funcionario, en este caso sería yo, si mañana me dan la banca, que no creo mucho, porque yo conozco esta historia, y es muy difícil, Enrique y Santiago, soportar tanto manoseo, tanta humillación, ir al Senado, tu familia expectante, tus hijos, tu pueblo, y te manosean y te humillan y regresas a tu casa. Yo tengo el corazón dolido y no quiero someterle más a mi familia, a mis hijos, al pueblo, a tanta humillación. Tengo la esperanza en lo que dice la Biblia: los humillados serán enaltecidos. Sego añe humillar, sego se me oyen bojorirse, sego ajá, oigo la sentencia. Pero yo Pero vos te fuiste, ¿estaba en tu cálculo que ibas a jurar realmente? Sí. Porque Nicanor, vos sos una persona muy informada, manejás los tiempos, sabés cómo se van a presentar las cosas. Si vos no sabías que tenías la certeza absoluta de que ibas a jurar,
yo creo que no hubieras ido finalmente al Congreso. No, nosotros tuvimos inclusive la versión de que el presidente del Senado, Fernando Lugo, no la convocaría A Usinski. a Usinski. Y que acto seguido, nosotros en la sesión extraordinaria que se pidió, mira que la sesión extraordinaria se solicitó inmediatamente, firmaron los representantes del Partido Liberal y la bancada colorada. Pero en ese momento recibimos una llamada de una persona importante del movimiento Añetete advirtiéndonos que el Congreso entraba en funcionamiento al día siguiente, creo que el 1 de julio. Sí. Y ahí estaba la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad que desarrolló muy bien Weber. La ética de la responsabilidad es cuando el líder político o el funcionario o el dirigente toma conciencia de las consecuencias probables de su acto. Hay un cálculo de lo que podría ocurrir. Eso es la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción no calcula las consecuencias, actúa. Por ejemplo, los terroristas tienen ética de la convicción, matan o mueren, no calculan. Yo soy partidario siempre de la ética de la responsabilidad, con todas las ganas que quería, con todas las ganas que tenía de ocupar mi banca inmediatamente después de la instalación de las autoridades. Yo me resigné, sentí un gran dolor. Presidente, en este momento, ¿qué certezas tenemos con respecto a eso que vos decís? Yo creo que esto ya terminó. Porque incluso me contaban, haciendo algunas llamadas y conversando con algunos protagonistas políticos, les consultaba si es que había chances o no había chances que se dé ese número de 23 para que vos termines jurando. Y dos protagonistas políticos muy importantes me decían, nosotros ya conversamos con Nicanor y le dijimos, vamos a gestionar, presidente, y vamos a buscar. Y vos le respondiste, opámaco asunto coa. Así eso es, presidente. No. Ellos me dicen, cuando corre la información de que yo voy a ser director, ella se está y para ver alguno y pues está más jura. Entonces me llaman algunos amigos y dicen, ahorita la voto. Jaraca, ahorita la voto. Probablemente o cambiate con el escenario dentro de 21 días y que tú ya con la voto, dice. Entonces me llaman otros amigos. A medida que era inminente el anuncio del presidente que yo iba a hacer. Oye, tú me lo mitas. Oye, tú lo mitas hace ese de noi. Y para ver, no importa a jurar y cuál curi. Dice, ahorita la voto. Entonces le dije a un amigo muy cercano al presidente, che, después el problema es, mi sueño es ocupar la banca. Se puede obtener una nota, Nicanor venga a ocupar la banca, 24 firmas, hasta copijaré a jurar eso. Pero no me lleven al manoseo de vuelta, porque ya pasé esto, ya conozco esta historia. Hago a buscarte la problema ahí. Lo mitad sé cuál ligágina de rebotetón, pero así es la política. Carta es la problema con la pena. Y obviamente, pero yo asumo esta situación. Y dentro de Colorado Añetete era ese también el problema desde un primer momento. No vamos a estar con un secreto acá en Nicanor. Carta era el problema desde un primer momento. Yo creo que vos, la última vez que tuvimos la ocasión de charlar con vos aquí en el programa, fuiste muy comedido respecto a eso, porque otro era el escenario. Pero hoy, ya habiendo pasado ese momento, Cartes fue la piedra en el zapato como para permitir que vos finalmente jures. Eso era muy claro. Obviamente, hay un pensamiento lógico que yo obviamente no comparto. En la política no hay pensamiento lógico. No hay acto que provoca necesariamente otro acto idéntico. No porque Nicanor jura, Cartes tendría o ya tenía la certeza de que va a jurar. Eso sería cierto si estuviéramos en la matemática, en la física, pero la política es el mundo de los grandes conflictos, de la inestabilidad. Es el arte de la intransigencia y es el arte de la transacción. En ese arte de la transacción había una persona muy cercana a Horacio Cartes
que me aseguraba en todo momento que ellos pretendían una conversación con vos. Y pretendían una conversación con vos para articular un frente de combate ya SUP contra Mario Abdo Benítez, porque ellos notaban claramente que en realidad el impedimento a Nicanor era el impedimento de Cartes o a Cartes de fondo. ¿Te contactó Cartes en este tiempo? ¿Te buscó en este tiempo como para conformar un frente? Yo no tengo ningún problema de comunicación, hace rato que no hablamos, con el presidente, le envió un mensaje en su cumpleaños. No recibí ninguna propuesta de enfrentar a nadie. Es más, mi posición es clara. Nosotros hemos cuestionado el modelo empresarial. Nosotros hemos cuestionado, y está en un librito donde traspolamos todo lo que hemos pensado en la web de nuestro movimiento. Hemos cuestionado la actuación de gerentes que han pretendido arrogarse mayor moralidad que los políticos, que los líderes, y habría que analizar realmente cuál ha sido la gestión. Nosotros creemos que el Estado necesita conducción política, lo cual no significa que los técnicos deben ser desplazados o maltratados. Yo tuve técnicos de gran prestigio en mi gobierno, pero la conducción política tenía la obligación de bajar las líneas mirando los intereses generales. Y lo que está haciendo el presidente Mario Abdo Benítez hoy, y que algunos agoreros pintan como que viene la catástrofe, es la reivindicación de los actores políticos en la administración del Estado, sin desconocer el diálogo fluido y permanente con los empresarios y la participación de los técnicos que tienen saberes específicos, que tienen patriotismo en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Presidente, ¿qué certezas tenemos hoy en esa línea que Nicanor Duarte Frutos no va a convertir Yacyretá en su seccional colorada, en su puesto comando de su movimiento? Con las contrataciones, con el dinero de Yacyretá, con la plata de la binacional, ¿qué certeza tenemos que Nicanor Duarte Frutos va a tener una conducción de respeto a lo técnico y que no va a terminar convirtiendo Yacyretá en una institución politizada? ¿Se puede tomar agua? Sí, un poco de agua para el presidente, por favor. Siempre respeté a los técnicos. Yo creo que los técnicos tienen un espacio importante en el Estado porque cada día el Estado, su función requiere de saberes específicos. El ingeniero me puede decir cómo hay que hacer los puentes, pero dónde se van a hacer los puentes es decisión del presidente. El economista me puede decir, mire, este es el presupuesto, tenemos el cálculo de inflación esto, el déficit fiscal esto. Nosotros creemos que hay que hacer esto, reducir esto, invertir esto. Yo le voy a decir, mire, señor ministro, le agradezco mucho su diagnóstico de cómo vamos a usar el presupuesto y qué vamos a priorizar. Es decisión de la conducción política, porque la conducción política tiene que mirar el interés general. Pero yo fui ministro de Educación. Pueden ver los archivos. Pueden ver los archivos. Cuando fui ministro de Educación, en el año 1993, empezamos a sanear, sacamos 44 supervisoras y miles de planilleros. Como presidente de la República, nosotros no terminamos mal, terminamos con superávit fiscal 5 años. Desendeudamos el país por 240 millones de dólares. El crecimiento económico promedio fue de 5%. Y las recaudaciones se quintuplicaron bajando los impuestos de 30 a 10, formalizando la economía. Pero, presidente, mi pregunta no tiene que ver con dónde poner el puente o dónde construir tal o cual obra. Mi pregunta es, y reitero, ¿qué certeza tenemos hoy todos, qué certeza tiene la gente en general que Nicanor Duarte Frutos no va a convertir en supuesto comando la entidad binacional Yacyretá contando con los recursos como para contratar a toda la tropa? Porque nunca lo hice. Te hice este comentario y esta cita justamente para resaltar que mi trabajo, yo soy un servidor público,
Mi carrera es hombre de Estado. Yo puedo ocupar la función que la patria me pida, porque yo soy un hombre que eligió la formación en humanidades, en ciencias sociales, y eligió la carrera política, y soy un hombre de Estado que administró el ministerio 2 veces, el partido, administré el Estado paraguayo con todos los ministerios. Y hermano, después de 17 años estoy de pie. Esto no pretende ser ninguna sobreestimación. Es difícil después de 17 años estar en la carrera política con todas las infamias y los poderosos enemigos que tengo. O sea, yo no me voy a ir a una institución a esta altura de mi vida para torcer o para hacer lo que nunca quise. Soy un hombre político. Primero voy a ir a revisar justamente las tercerizaciones que están en Yacyretá. Las tercerizaciones son en muchos casos una gran repartija de plata a amigos, parientes y otros adjetivos que no voy a usar. Vamos a revisar las licitaciones de la reparación de las turbinas. Casi 200 millones de dólares en la reparación de las turbinas. Licitaciones que, según las informaciones que tenemos, tienen espacios claros y otros oscuros. No estoy afirmando, vamos a ir a evaluar con los mejores técnicos. ¿No va a terminar en un pacto de silencio en honor a la gobernabilidad? Si hay realmente denuncias que hacer y se constatan irregularidades, ¿asumís el compromiso de publicarlas? Es la instrucción del presidente Mario Abdo Benítez. Obviamente yo voy a ser una herramienta del Ejecutivo para cumplir esa filosofía que lógicamente suscribo con todas las letras. Orenio la Yacyretá Guaré, salimos con el mismo plantel de funcionarios. Hoy no sé cuánto tiene, casi 2.000 funcionarios, un poco más, tercerizaciones distribuidas a amigotes. Vamos a ver quiénes trabajan, quiénes no trabajan. Yo no estoy en la conquista de objetivos políticos, yo estoy jugando el legado. Yo me estoy jugando por el legado. Yo ya fui presidente de la República. Pero sin embargo, si hay algo que siempre reivindicaste en tus discursos, doctor, y te escuchamos decir esto en campaña, es la importancia de reconocerle a quienes trabajaron con vos durante una campaña y que puedan reivindicarse de alguna manera como partido con ellos a la hora de construir desde algún lugar, desde el Partido Colorado, desde la Presidencia de la República, desde la Senaduría, con ellos en los cargos de poder. Pero eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en Alemania con Merkel. La política, decía Weber, 1918, su librito Ciencia y Política, una gran conferencia en Múnich, decía, la lucha por el poder es la lucha por los espacios públicos. ¿Y por qué la militancia no tiene que tener un lugar en el Estado si tiene la idoneidad, si tiene la sensibilidad? ¿Cuántos cargos de confianza tenemos en el Estado? Cuando llegó Donald Trump, creo que, mira, las comparaciones son absurdas, sacó 10.000 cargos de confianza. Y obviamente, yo no voy a tomar decisiones que no se compadezcan de criterios de idoneidad y de reducir el peso de los gastos corrientes en Yacyretá. Nosotros queremos ir a trabajar para llevar adelante políticas energéticas, llevar adelante, mire, podemos discutir si el Añacuá debe hacerse de tal o cual manera, pero nosotros, si hubiésemos tomado la decisión en el 2006 de avanzar con Añacuá, que nosotros suspendimos porque no era transparente el proceso. Y eso hizo que perdiéramos mucho tiempo, Lugo nos llevó adelante y estamos en una situación en que necesitamos movilizar la economía, generar empleo en el sur, 3.000 trabajadores y los efectos indirectos mucho más. Nosotros en el momento del PTI, del proyecto de terminación de Yacyretá, Yacyretá termina nuestro gobierno después de 20 años de retraso, generamos empleo y miren lo que es hoy Encarnación,
con la terminación de Yacyretá que nosotros firmamos con Kirchner, el PTI, el proyecto de terminación. ¿Cómo está hoy Encarnación, una ciudad hermosa? Todavía no le alcanza a Coronel Oviedo, pero puede ser. Entonces nosotros queremos pensar, por ejemplo, en varios proyectos energéticos para nuestro país. Paraguay está creciendo. Paraguay está en un proceso de industrialización. Hace 12 años que crecemos. Necesitamos mayor justicia social, mayor inclusión social, porque de nada nos servirá producir energía, crecimiento económico, si no trabajamos en la reducción de la pobreza. Presidente, ¿en qué momento cambiaste tu visión respecto a Mario Abdo Benítez? Porque recuerdo que inclusive lo equiparabas y decías que Mario Abdo era exactamente la misma cosa que Santiago Peña. Eso dijiste en algún momento. ¿Te mantenés hoy en que es exactamente lo mismo que Santiago Peña? Yo llegué a conocerle a Mario, yo nunca lo conocí, nunca hablé con él. Y yo te voy a decir, Santiago, a mí me han sorprendido muchas cosas en este tiempo en que tuve la oportunidad de hablar con él. Primero, es una persona de palabra. Segundo, un hombre que escucha. Tercero, piensa en el legado. Obviamente, Santiago tampoco era un mal candidato, pero Marito le ganó la pulseada porque supo articular el poder electoral, porque supo desarrollar una política de adhesión de muchos líderes que le acompañamos. Y hoy nuestro compromiso es acompañarle, defender su gobierno, defender desde el campo discursivo y desde el campo de la gestión. ¿Vos crees que hay amenaza para el gobierno de Mario Abdo Benítez? Los gobiernos siempre tienen amenazas. Cuando yo llegué a la presidencia, los agoreros decían, ay, este pobre campesino va a caer en 3 días, el Paraguay está en default, acá no hay plata, los funcionarios no cobran, este tipo no aguanta 6 meses. Los agoreros, los que viven atravesados por la envidia, los sufridores de siempre. Y no caímos. Y sacamos el país del default, sacamos el país de la postración económica, los funcionarios volvieron a cobrar sus haberes y entregamos al presidente Lugo un país ordenado, con mucha plata que despilfarró. Con paraguayos que estaban fuera del país por cuestiones económicas también. Obviamente. Durante el gobierno de Nicanor tuvimos una cantidad importantísima de paraguayos que fueron a buscar un mejor futuro. No, pero los procesos migratorios son normales hoy en el mundo, primero. Segundo, claro que muchos paraguayos tuvieron que irse porque yo recibía un país con recesión económica de 10 años. Había recesión económica de 10 años, los bancos cayeron, los ahorristas fueron estafados. En el Paraguay no había esperanza cuando nosotros asumimos. Felizmente muchos quedaron y confiaron en nuestro gobierno y terminamos entregando como el país, Santiago. No solamente con una alternancia, como decía acá Roberto, una alternancia necesaria, pero no siempre la alternancia por la alternancia, y entregamos un país económicamente ordenado. Nosotros refundamos la economía. ¿Cuáles son las amenazas que tiene hoy el gobierno de Mario Abdo Benítez, concretamente? Porque hay una tensión política interna dentro del Partido Colorado, pero ¿vos creés que esa amenaza viene sobre todo del sector cartista que hoy está con la sangre en los ojos respecto a Mario Abdo Benítez o no? El presidente Carte es el que tiene seguramente mayor interés de que en el Paraguay tengamos estabilidad, tengamos un entorno social y económico que permita la inversión, la producción, el empleo. A Cartes no le puede interesar un país inestable porque es un hombre de gran fortuna y de gran interés en nuestro país. Yo no creo que exista una conspiración como para destruir a un presidente. Van a haber posiciones contrarias normales y ahí vamos a estar. Me encantaría discutir con los señores respetuosamente, así como lo vine haciendo en estos días, defendiendo mi banca sin insultar a nadie. Y ustedes tuvieron bastante agenda y muchos argumentos para los programas, ¿verdad? Pero hablando de eso, antes de pasarle a Enrique, tenemos lo que dijo en la última emisión de AM acá en Noticias Paraguay el doctor Luis Lescano Claude. Pone un poquitito al aire, le quiero preguntar sobre eso a Nicanor y qué tanto incidió verdaderamente. Calé decía, cayó absolutamente
porque tomaron como excusa lo que dijo Lescano Claude en AM y ahí muchos se abrieron tomando como una excusa. Pone lo que dijo. No es una violación constitucional de mucha trascendencia. Aquí el resultado práctico es o que estén Cartes y Duarte Frutos en el Senado o que esté Gusinski y Friedman. Y con eso no cambia nada. Es prácticamente, ese es el resultado práctico. Fundamentalmente uno de los medios ABC es el que ha instalado este tema como gran discusión constitucional, que va a conducir incluso a un quiebre, o como dice, quiebre o quiebra constitucional. Y no es el tema, este no es un tema, sino ¿qué cambia con que estén ellos dos o estén los otros? Doctor, yo creo que a mí me deja un poco algunos cuando son... se dice que es una violación constitucional sin mucha trascendencia. Sin mucha. Acá, si es una violación, es una violación. No, pero hay que tener en cuenta, acá las grandes violaciones constitucionales fueron lo que se llamó juicio político a Lugo, el juicio a Curuguatú, por ejemplo, ese juicio con las violaciones de todas las garantías constitucionales. Esas son violaciones constitucionales importantes. Esto es algo intrascendente por el resultado. El resultado va a ser que Cartes y Duarte y Frutos estén en el Senado o estén Gusinski o Friedman. ¿Y qué cambia para el Senado? ¿Va a ser mejor la representación del Senado? Eso le interesa a las clases medias, a la clase popular, le interesa eso. ¿Le va a afectar algo? Nada. Yo creo que es grave. ¿Qué pasó, doctor? Y le llevaste con tu técnica chicanera, el chicaneo periodístico. Es una chicana. Llevarle al doctor Lescano Claude sobre la cuerda para que diga lo que quería escuchar. Pero lo dijo solito, yo no le llevé a ningún lugar. No, son gran periodista. Me parece interesante, pero este tema ya no vale la pena Pero discutir. ahí cayó efectivamente lo de Nicanor. Porque Calé dice que eso tomaron como excusa mucho para limpiarse y lavarse las manos. No, pero es probable. Lo que dice Calé siempre hay que escuchar, siempre algo de razón. Pero yo no creo de que esto determinó la caída. Primero, él dijo en un contexto que las violaciones en el Paraguay de la Constitución son diarias y los que se presentan como defensores de la Constitución y que en este caso se aferraban a la única interpretación que querían del artículo 189, nunca levantaron la voz con violaciones como la precarización laboral diaria, los paraguayos que no encuentran a veces atención médica en los hospitales públicos, derechos constitucionales. O sea, no fue lo que quiso decir en realidad. Bueno, pero finalmente el juramento no se dio porque el famoso artículo 23 que se presenta como el imperium en el Senado no ocurrió. Enrique quiere hacer una consulta también, Enrique. Sí, ya que habló el presidente del tema de los gastos rígidos en Yacyretá, ¿eso significa que se podría revisar la cantidad de funcionarios y esos salarios que, digamos, ya hemos podido revisar y son realmente montos increíbles, 100 millones, 70, 80 millones de guaraníes? ¿Eso se podría disminuir con esta nueva administración? Y también, por otro lado, ya que entramos en el tema de los gastos rígidos, ¿qué va a pasar con la transparencia? Porque este gobierno actual se encargó de poner muchos obstáculos a la información pública de las binacionales. ¿Qué va a hacer su administración respecto a la información pública? Y lo que siempre hice, desde la época de ministro, los periodistas entraban y salían. El lugar donde yo estaba siempre era una casa de cristal, porque la democracia no nació en los laberintos de un palacio ni en los pasillos oscuros de algún edificio. La democracia nació en la plaza, en Grecia, en Atenas, en la calle, de cara al sol. Yo siempre fui transparente. Cuando presidente yo discutía y permitía que revisen, que investiguen. Como ministro también, con todos mis errores y mis aciertos. Pero te voy a decir, Enrique, hay que entender de que Yacyretá es una entidad binacional y los acuerdos pasan justamente por la construcción de un consenso entre representantes de Argentina y Brasil. No hay una decisión unilateral de ninguno de los países para ir a decir, bueno, señores, a partir de ahora los salarios. Yo creo
que se puede empezar a discutir y sacar conclusiones binacionales, como corresponde en este caso, para reducir el gasto, para reducir viáticos, y no solamente eso, sino para un mejor control de todas las inversiones. Acabo de ver una resolución, por ejemplo, en noviembre del año pasado, en que Yacyretá entrega casi 1.000 millones a intendentes del departamento de Ñembucú. 1.000 millones, y en la resolución dice que servirá como prueba de haber recepcionado el dinero, el recibo. No dice que habrá rendición de cuentas, que el recibo por sí legitimará eso. Y eso tiene que acabar. Y eso tiene que acabar, hermano. ¿Y hay un compromiso de Nicanor de transparentar ese tipo de negociaciones con dinero de Yacyretá? ¿O el discurso va a ser, no, nosotros no tenemos por qué rendir esto? Pero, amigo, te estoy diciendo que yo no estoy en una campaña electoral, no quiero ser presidente del partido, y les digo a los compañeros y compañeras que me escuchan, no estoy en una campaña electoral, no tengo necesidad de instrumentar instituciones y vamos a ir a trabajar con los argentinos. Acuérdense que no pasa la solución de los problemas financieros por una decisión unilateral. Doctor, por último, quiero preguntarte esto. Desde tu visión política, ¿vos crees que Mario Abdo Benítez culmina sus 5 años sin ninguna amenaza de juicio político, o no te arriesgarías a decir eso no va a pasar? Pero yo tuve 3 amenazas de juicio político. En el Paraguay el juicio político es un juguete para el chantaje y la extorsión de grupos de poder que están fuera o que no pueden lograr su objetivo. Y así fue con Lugo también. Y así fue con Lugo, pero Lugo fue tan incapaz que sus propios compañeros que le llevaron al poder terminaron echándolo. O sea que Mario Abdo tiene que poner en el presupuesto juicios políticos. Todos los presidentes que llegamos al gobierno en una república con una constitución que establece modos de elección y destitución de las altas autoridades, obviamente esas son situaciones lógicas. Pero yo te voy a decir, creo que este gobierno va a hacer una gran gestión y que vamos a desarrollar un periodo importante de construcción de la unidad, de la pacificación, de la pluralidad, aun cuando los problemas, los conflictos y las amenazas subsistan, son naturales. Doctor, gracias por acompañarnos. Agradecido, Santiago, y espero que tome un curso de guaraní. De guaraní, sí, voy a tomar un curso de guaraní. Una palabra, a Enrique le vamos a hablar guaraní también. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM. Nosotros, Ricardo Alderete, para presentar un informe especial, atiendan bien, respecto al Congreso que se acaba de ir, los ex parlamentarios y todo lo que gastaron este tiempo en viajes, en viáticos. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Hicimos un pequeño recorrido, como solemos hacerlo habitualmente, un recorrido por el Congreso. Esta vez hicimos un recorrido por los viáticos de un periodo parlamentario. Denominamos este especial de la vuelta al mundo en un periodo parlamentario. El gasto que hicieron los que más viajaron en este periodo. Y ahí tenemos como la primera placa, la diputada en este caso. Arrancamos con diputados. La diputada que más viajó en este periodo 2013 a 2018 es la diputada Cintia Tarragó, Enrique. Hizo un total de 19 viajes, un total de viáticos de más de 123 millones, digo bien, y un total de días de 50 días. O sea, si nosotros juntamos todos los viajes que hizo Cintia Tarragó, sumamos un total de 50 días. Los destinos. La que más viajó. Estuvo fuera del país 50 días durante estos 5 años que tuvo como diputada. Exactamente. 19 viajes. En un solo periodo parlamentario. Los destinos preferidos de Cintia: París, Madrid, Florida, Panamá. Y atención a este destino en particular. Panamá lo vemos en reiteradas ocasiones, sí. No solamente en diputados, lo vamos a ver también en un recorrido que hicimos con senadores. La número 1 de top 3 de los más viajeros en diputados es
se gana el premio Claro, Cintia casi Tarragó. 2,5 millones por día en viáticos. Sí, ese es el lo que promedio ella que gastó, ¿verdad? llegamos, un sueldo mínimo, ¿verdad? Por viaje. Por día, exacto. Bueno. A ver, ¿qué nos tiene el top 2? Este está el segundo lugar. En el segundo puesto se queda Edgar Ortiz. Ujú. Una vez incluso le habíamos preguntado qué se había hecho por Israel y no supo muy bien responder a esa pregunta. Él tuvo un mira. total de 18 viajes, también cerquita ahí en el total de viático de 122 millones. En un total de días, 5 días menos nomás que Cintia Tarragó, 45 días en total de viajes, un promedio también de casi 3 millones Claro, por más. día. Más porque fue un poco más lejos. Sí, exactamente. Y los destinos preferidos también aparece Panamá acá, Cancún, acá sí ya Tel Aviv, Aruba, Italia, Perugia. Así que mira. unos destinos bien lindos de recorrer. Y el tercer Y lugar. el tercer lugar se lleva Salustiano Salinas. Exactamente, el Mira diputado vos. Salustiano. 19 viajes también para el diputado Salustiano Salinas, un total de 48 días. Tuvo más días que Edgar Ortiz, pero el monto, nosotros nos guiamos por el monto total del promedio, ¿verdad? Que es inferior al de Edgar Ortiz. Destinos preferidos, él fue el que más viajó en realidad hacia acá, hacia Buenos Aires, cerquita nada más. Pero también está este país que nos llamaba la atención, no solamente en diputados, sino que también en senadores, que es Panamá. Correcto. Este exacto. es en el top 3 que vemos ahora de diputados. Pero Claro, hicimos algo especial también Sí. en lo que es diputados, que es un premio consuelo. ¿Por qué un premio consuelo? Un Porque, premio consuelo, a Un premio ver. consuelo porque también fue alguien que estuvo ahí cerquita nomás, que no se dio mucho en senadores, pero sin diputados con la cantidad de viajes. Y es Esmerita Sánchez. Un total de 16 viajes por 40 días en este periodo parlamentario. También un promedio de 2,5 millones. Destinos preferidos acá también aparece Taiwán, Washington. Panamá de vuelta. También Ginebra, Panamá. Aruba, Panamá Madrid, creo que es Quito. incluso el que aparece en todos los En viajes. todos, increíble. Hasta ahora en este top 3, con el premio consuelo incluido, aparece Panamá. Es mérito, digamos, igual estar ahí. No, ¿eh? Dios mío. Claro, totalmente. Fíjense el hecho de que en estos días se fueron publicando los salarios de los parlamentarios, lo de los parlasurianos, ¿verdad? Bueno, cuando ellos viajan, se les paga también el pasaje y llevan esta cantidad de dinero en viáticos. O sea, no es solamente el gasto de salario, combustible, el tema de la jubilación, el tema del seguro médico, etcétera. No, son los viajes. Y los viajes llevan un montón de plata en viáticos, que si bien hubo un cambio en los últimos años, al comienzo no había nada. Y era esta cantidad de viajes que hacían. Muchas veces fuimos nosotros a preguntarles para qué fueron y no sabían ni siquiera explicarnos No para qué deben fueron. responder, ¿verdad? Exacto. Casi como un viaje de turismo en realidad lo que estaban haciendo. Y hay que aclarar bien porque por ahí pueden saldar y decir, no, pero hay momentos en que devolvemos viáticos. Y es cierto, hay momentos en que devuelven viáticos, pero el monto total que nosotros calculamos acá en realidad es ya inclusive en los casos que han devuelto parte de ese viático. Sí. Hicimos también un breve cálculo en este Hay especial más diputados para mexicanos. diputados. Hay un breve cálculo A ver. acerca de justamente en este periodo 2013-2018 recibieron más del salario mínimo por día de viaje. Por ejemplo, Sí. que veníamos diciendo esto, analizando el top 3, también con el premio Consuelo. La que más plata llevó en viático fue Cintia Tarragó. ¿A cuántos salarios mínimos equivalen los viajes de Cintia Tarragó? 60 salarios mínimos equivalen locura. los viajes que ella realizó, del monto total que llevó. ¿Y cuánto suma el total de viáticos de los más viajeros? Más de 470 Sí. millones de guaraníes. Solo es el esos- total. solo los que más viajaron. Solamente con este breve análisis es lo De que los más 4, viajaron, ¿verdad? que son En- 80. Sí, en diputados, de los 80. Imagínate lo que va a ser el número Bueno. bruto, ¿verdad? A ver, y esto, por este monto, ¿qué se puede hacer? Solamente con estos 4 que más viajaron. Comprar más de 6.000 libros de un costo promedio que pusimos de 70.000 guaraníes. Eso podría ayudar incluso al sistema educativo. Cubrir, y atiendan este dato interesante. Con ese monto total se puede cubrir 313 sesiones de quimioterapia. Un cálculo de 1.500.000 la sesión. Con el monto total. Solamente recordamos bien de estos 4 diputados ganadores. Se puede también comprar más de 16.000 unidades de heparina, que es un medicamento faltante en el Hospital Nacional para pacientes que deben realizar diálisis. Y ahí también está el costo por unidad. Esto solamente un breve conteo de estos 4 que más viajaron en la Cámara de Diputados. Correcto. Bueno, tenemos Senado brevemente, ¿verdad? El que más viajó en el Senado. Y el que más viajó en el Senado, adivinen quién es. Víctor Bogado, 29 viajes en total. Se llevó en total casi 200 millones de guaraníes en viáticos. Panamá viajó un montón de veces. México, Francia, Israel, Argentina. Y muy pocas veces devolvió viático. Y se devolvía muy poquito del Exactamente, viático y eso es lo que llevado. aclarábamos hace rato. Lo que devolvió ya se descontó en esto, así que Exacto, esto esta es la diferencia de lo esta es que la no diferencia devolvió. total
del viaje, o sea, del ganador en este caso, los más viajeros en el Senado, el que más viajó por aire y el que más corrió por tierra también cuando visitamos el Congreso, ¿verdad? Segundo lugar. Segundo lugar, Arnaldo Yucio. Sí. Un total de 25 viajes, más de 135 millones de guaraníes, y aparece nuevamente Panamá. Y es un dato que deberíamos ir profundizando más también. Aruba, Cuba y Argentina. Esa ya es la diferencia con lo que Esa devolvió ya es la también. diferencia con lo que se devolvió también. Sí. Y Bueno, por el último, el tercero que más viajó, la que más viajó en este caso es Blanca Olar, la senadora Blanca Olar, un total de 20 viajes, más de 115 millones de guaraníes, y destinos preferidos también aparece Panamá ahí. Bueno, habrá que averiguar entonces por qué ese destino de Panamá es el más elegido por los legisladores. Nosotros nos vamos, señores. Así es. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, por supuesto, a las 20 horas a través de Noticias Paraguay con otra edición de AM. Gracias por estar con nosotros. Chau, chau.